A Marisol la vamos a presentar así. Marisol es sommelier del territorio argentino. Por cuestiones del destino tendrá una llama encendida que puede hablar de comidas y puede hablar de un buen vino. Pero vino a que mañana con una llama encendida para agradecerle a la vida y que quede en la memoria, y nos va a hablar de la historia que tienen nuestras comidas. Mirá vos. Impresionante. Excelente. ¿Quién tiene Arroba esta Santi presentación? Vaquero te rima todo. Me encantó. Estuvo en tu programa de radio. Sí, en el Divino. streaming divino. La pasamos bárbaro. La pasamos excelente, hablamos de todo. De todo. Así que lo encuentra por ahí en YouTube, lo buscan. Nos levantaron todos los medios. Ay, un poquito sí. La mitad de... Bueno, Marisol, hay mucho mito, ¿no? Del 25 de mayo. Bueno, viste que en la escuela nos enseñan cabildo, escarapela, paraguas, locro, pastelito. Sí. Bueno, algunas cosas son reales y otras ¿No tanto? más o menos. Es como el famoso paraguas el 9 de julio. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, ¿cuál es la típica comida que mencionamos siempre el 25 de mayo? Mazamorra Salada. caliente. La mazamorra, el locro, por ¿Eh? ejemplo. Bueno, el locro en realidad en ese momento no existía tal y como lo conocemos hoy. Lo que sí había eran muchos guisos y tal vez versiones de puchero, de lo que se llamaba olla podrida, que venía de España, esa mezcla de todos esos alimentos que quedaban, se ponían en una Obvio. olla y se Supongo cocinaban. que había mucho maíz. Claro, y ahí estaba así la mazamorra, porque obviamente la gastronomía era una mezcla de lo que venía de Europa y por supuesto de lo que local. había en América. Y de Criollo. hecho la mazamorra, de la que hablamos todo el tiempo, y la mazamorrera de los actos escolares, Sí. en realidad era un plato dulce que se hacía con maíz blanco, azúcar o miel, que eran los dos elementos que se podían utilizar en esa Hubiera época. jurado que era salada. No, sabes que yo también, Viste, pero me cuando te suena pones a salada, ¿no? investigar Por- suena como a una especie también de guiso, de Sí. plato con maíz. Bueno, en realidad se vendía y era salada. Y lo otro que muchas veces sí encontrábamos en esas postales de 1810 y que seguimos encontrando son las empanadas. Esas sí existían, pero viste que te ¿Cómo era el decían... repulgue en 1810? ¿Eh? Era más como apretadito, me imagino. No creo que contaran las 13 vueltas tradicionales que tiene que tener el repulgue. Lo interesante es que viste que en la escuela te decían empanaditas calientes. Para quemarse los dientes. Bueno, tan calientes no llegaban porque los vendedores ambulantes salían Sí. tempranito de casa y andaban ni tibias, dando creo. vueltas por todos No, lados. aparte pará, época invernal. Claro, sea- imagínate, tibiecito. Y de hecho tenemos que pensar que, por supuesto, no todo el mundo comía lo mismo en 1810, ¿no? Tenías la gente trabajadora del campo, había esclavos por aquel entonces y, por supuesto, teníamos a las clases más altas, que esos, por ejemplo, sí tomaban mucho chocolate caliente. Ah. Claro, porque el chocolate caliente era una bebida un poquito más costosa, no es que se repartía por las calles, también postal típica de Pará, en 1810. esa época, supongo, el chocolate Sí. era importado. No, Claro, no había bueno, acá. el cacao, tal como lo conocemos, no existía, digamos, en la incipiente Sí. Buenos Aires, por eso era mucho más costoso. La preparación era con agua, se tomaban los desayunos y en las meriendas, no es el café con leche, el chocolate con leche caliente, que, sí. que tenemos hoy, dulce, intenso, no era tan Los submarinos corpachón. no existían, no, No se podía hacer existía el submarino. submarino. Porque no Y existía el submarino. ¿Y sabes qué era lo otro que no existía? Y acá entra el debate, el pastelito. ¿Cómo que no? Existían ¿Y masas cómo los que fritas traje? en realidad. Y existían algunas masas fritas con membrillo. O sea, la torta frita sería. Claro, como una torta frita con membrillo, con miel también, que eso sí existía. Pero me gusta la idea de una torta frita con mermelada o con membrilla. En la calle, Membrillo. imagínate, vendedor ambulante, comida callejera, elementos o masas fritas que se podían vender y comer fácilmente. El pastelito todo monono como ese que estaba mostrando. Aparte mucho laburo. Es un montón de laburo para una comida que Hoy el pensala... pastelito te lo venden en 12 cuotas. Más No, o porque te digo, menos. el coso así. Imagínate que era como el fast food del momento, Claro. ¿no? Entonces tenía que ser algo bastante rápido. Y lo otro que pasaba, uno imagina vino argentino, ¿no? Bueno, ¿No había? más o menos. Sí había algunos vinos que se producían en San Juan y en Mendoza, que llegaban, imagínate, a la incipiente Buenos Aires. Lo que un tardaba el poquitito- delivery. Un poquito golpeteados. La gente los consumía así,
Pero sobre todo en esa incipiente Buenos Aires existía lo que se llamaba el vino Carlón, que así se llamó luego, un vino que venía de una zona de España que se llama Benicarlo, o se llamaba Benicarlo, y que consumía también la gente que tenía mayor poder adquisitivo, porque el vino tenía que ser español, por supuesto. Estábamos aquí en... ¿Cómo habrán sido las kurdas de esa época? Y vos fijate... Porque no sé el grado etílico bueno, del... el vino Carlo, no, Benicarlo, venía fortificado desde España. ¿Qué significa eso? Un vino fortificado es cuando tiene más alcohol, se le agrega alcohol. O sea, que eran más power. ¿Por qué? Porque tenía que aguantar el viaje. Ah. Y además, si no te daba para el vino, había mucha agua ardiente, ¿sí? Entonces ibas a la pulpería y agua ardiente. Vos pensás que el agua que existía en ese momento era la del Río de la Plata. Sí. El locro, el incipiente locro, el guiso con distintas carnes, todo lo que hacías en tu vida era con agua del Río de la Plata, ¿no? De hecho, había una expectativa de vida mucho menor de la que tenemos hoy. El mate sí existía, ¿no? El mate existía porque vos pensás que las culturas gastronómicas de la época eran una mezcla de lo local con lo que venía de Europa. Y el mate ya estaba bastante arraigado como una bebida que se compartía. Y ese sí que cruzaba todas las clases sociales. Pero ese venía del Paraguay, puede ser, que algún día lo hablamos, sí, creo, ¿eh? Sí. Digamos, la yerba mate, que es autóctona, Sí. que es local, ya se consumía, digamos, en los pueblos originarios en distintas infusiones. Fue llegando al gaucho, llamémoslo así, y termina también en las mesas de las clases más pudientes acá en 1810. Pero básicamente con esa idea de compartir una bebida amarga. Una bebida que tenía que ver con esto de tomar algo caliente y por supuesto en estas mismas casas aparecía el chocolate como esa otra opción más refinada para esas tertulias de la tarde, acompañada de alguna masa frita seguramente con membrillo. Qué loco la cantidad de variantes de comida que tenemos hoy y la que no había en esa época. Totalmente. Porque en esa época era todo más limitado. Bueno, vos pensás que ya en ese entonces esta ciudad era una ciudad donde había muchísima carne, donde el campo ya estaba muy presente, entonces mayormente muchos de los platos tenían que ver con esos guisos, con esos pucheros, con esos platos hechos con carnes muy cocidas, muy cocinadas. Pensá que, de vuelta, estamos hablando de un acceso al agua más limitado. Mucho más limitado, cuestiones de falta de refrigeración, cuestiones de mucha venta callejera. Entonces había que hacer platos muy cocidos para evitar inconvenientes y ahí la carne y las verduras, que eran sobre todo las locales, empezaban a tener más protagonismo. Y cuando pensamos en el locro, vos pensás que el locro está muy basado en las verduras, en el zapallo. Viene sobre todo más del norte de nuestro país. Y bueno, ahí en esa mixtura con el paso del tiempo aparece lo que comemos hoy, que es ese locro con tanto choclo, zapallo y distintas variedades de carnes. Pero inicialmente tampoco había tanta variedad o tanto acceso a variedad de verduras aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual era bastante más escueto lo que podías consumir y como te decía, mucha venta en la calle, mucha, digamos, esto de llevar... Además, se cocinaba para el día. Sí, claro, obviamente, porque no tenía refrigeración. Guardaron en la heladera. Exactamente. Y de vuelta, volvemos a esta idea incluso de las bebidas. Mistelas, aguardientes, este vino Carlón fortificado. Pensá que el alcohol también es un conservante. Claro. Entonces, obviamente no bebían todo el tiempo bebidas alcohólicas, pero hacían un mix entre las bebidas alcohólicas y otras bebidas. ¿Por qué? Porque obviamente, como decíamos recién, el agua, bueno, todavía no era tan segura por esta ciudad. Y el tema del cigarrillo ya existía, ¿no? Existía el uso del tabaco en distintas formas. No, obviamente, siempre tenemos que pensar que no era como lo podemos lo que uno se imaginar imagina hoy o digamos, lo moderno, pero sí existía el consumo del tabaco, incluso como rito también, esto de compartirlo y como parte de las tertulias. La y pipa demás. es de afuera, no es La pipa local. es de afuera, la pipa no es local. Acá sí, digamos, porque de vuelta los pueblos originarios también ya tenían el tabaco como parte de sus rituales y obviamente, como todo, la gente se va mezclando y se van compartiendo costumbres y tradiciones. Por eso, cuando nos sentamos hoy a la mesa y comemos el locro, comemos los pastelitos, estamos viendo una visión un poco más moderna de lo que realmente pasaba aquí. Tranquilamente podríamos estar tomando mate con tabaco. Totalmente. Porque no se sabe cómo se fue armando. Sí, claro.
las Totalmente. bebidas y los brebajes. Totalmente, y obviamente algunos han quedado y se han reversionado, como decíamos, esta idea del chocolate, no es ese con leche que tomamos a la tarde calentito, pero la realidad es que esos productos propios de nuestra tierra o que llegaron con la inmigración, bueno, se fueron quedando y hoy forman parte de nuestra cocina. De hecho, acá tenemos una pasta flora divina, tus pastelitos que están ahí encanutados. En cualquier momento suelto mis pastelitos. ¿Son de membrillo o de batata? 12 de membrillo y 12 de batata. ¿Y vos qué traje. opinás? Yo, batata. No, Sí. membrillo. No, batata, Se chicos, termina no me acá nuestra rompan amistad. con el membrillo. Se termina acá nuestra amistad. Arroba Sol Sommelier. Me los encuentran viernes estás a las 7. de 6 a 8 por De Love 6 a 8. Stream en el Abasto. También programa de gastronomía con invitados Yo maravillosos. fui a las 7, por eso me acordaba de las 7. Bueno, nos vamos a ir un pequeño corte con ritmo, con rima, como corresponde. Y en el próximo bloque seguimos en vivo en este 25 de mayo. Ya venimos. Contaba Sol Sommelier, llena de autenticidad, comida, autenticidad, por el hombre y la mujer, la historia y su menester para decir la verdad. Esa es una realidad, si en una forma sentida contó sobre las comidas y de nuestra identidad, y en el momento preciso a los hechos me remito. Ya se siente el olorcito si están cocinando un guiso. Yo unos versos le improviso mientras que le pego un grito para que quede clarito. Si el corazón se desbanda, que nos vamos a una tanda, volvemos en un ratito.